El máster en Planificación y Gestión de Procesos Empresariales es un máster oficial de la Universidad de Valencia que se imparte desde 2008. Comenzó gestionándose desde la Facultad de Matemáticas para, en 2016, pasar a ser gestionado por la Facultad de Economía. Este cambio no alteró los objetivos y organización académica. El máster tiene como objetivo principal preparar profesionales capaces de diseñar, optimizar y gestionar los sistemas productivos y de servicio de las empresas, apoyándose para ello en métodos analíticos y herramientas informáticas, así como en principios de economía y administración de empresas. Pretende proporcionar una perspectiva integrada de cómo operar en un entorno empresarial cada vez más cambiante, globalizado y altamente competitivo. Proporciona conocimientos y herramientas para ocupar puestos directivos y de gestión en consultoras y grandes y medianas empresas. El concepto de gestión empresarial es muy amplio y por ello la formación de gestores debe abarcar diversos ámbitos de conocimiento. Por ello, te proporcionamos una formación multidisciplinar para que seas capaz de analizar los problemas y proponer soluciones en los diversos campos de la actividad de la empresa. Esta formación multidisciplinar se complementa con seminarios y actividades que proporcionan competencias transversales. En resumen, al terminar el máster, se pretende que hayas adquirido una visión integrada de la empresa, de sus procesos y sus relaciones internas. Además, que seas capaz de analizar y resolver los problemas de gestión mediante técnicas de optimización. Que seas capaz también de manejar adecuadamente las tecnologías de la información y que puedas realizar y coordinar proyectos de mejora. El máster está dirigido a graduados en ciencias e ingeniería a los que les ofrece una formación complementaria en el mundo de la empresa. También a graduados en ciencias sociales a los que le proporciona una formación de tipo técnico y cuantitativo. Y por último, a profesionales en activo que quieren ampliar y profundizar sus conocimientos en las últimas técnicas. El máster de 90 créditos se estructura en 3 semestres a lo largo de un curso y medio. Las clases se imparten en horario de tarde y usualmente de lunes a jueves. El primer semestre tiene la mayor carga lectiva, con una asignatura relacionada con cada uno de los 3 pilares básicos: optimización, estrategia de organización de la empresa e informática, y una adicional de gestión de calidad y proyectos que, aun siendo de segundo curso, tiene un horario compatible para poderla cursar en el primero. En el segundo semestre, las asignaturas básicas de producción y logística se complementan con un módulo optativo. Finalmente, el tercer semestre está diseñado para realizar las prácticas curriculares obligatorias junto con el trabajo final de máster. Las 2 asignaturas optativas cuentan con un módulo común de innovación. La optativa de empresa contiene un módulo de contabilidad y otro sobre relaciones pyme-banca, y en la optativa de investigación se estudia programación en Python junto al estudio de casos prácticos donde se modeliza, resuelve e interpreta casos reales. En estas asignaturas, además, se adquieren conocimientos de SQL, programación en R, Excel avanzado y Power BI. También se imparte un seminario de Data Analytics. Todas las asignaturas son autocontenidas, por lo que no es necesario tener conocimientos previos sobre ellas. Para ser competente profesionalmente, no solo es necesario la adquisición de conocimientos, sino saber qué hacer con ellos. Por eso, las asignaturas se complementan con diferentes seminarios y visitas a empresa, que más tarde os comentaremos. Un factor importante que dota de riqueza al máster es la procedencia multidisciplinar del profesorado. La docencia reglada está impartida por profesores de 5 departamentos de la Universidad de Valencia y 2 departamentos de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, por profesionales de diferentes empresas valencianas y profesores universitarios de otras comunidades. Los profesores de estos 2 últimos grupos suelen encargarse de seminarios y partes muy específicas de las asignaturas. El profesorado
suele mantenerse estable a lo largo de los cursos. Por ello, hemos querido mostraros los profesores que durante el curso 21-22 han impartido las distintas asignaturas y los departamentos o empresas a los que pertenecen, para que veáis la procedencia multidisciplinar que os hemos comentado. Igualmente diverso es el conjunto de estudiantes que tradicionalmente cursa el máster, tanto por la formación académica de partida como por su país de procedencia. Esta diversidad es muy interesante porque os acostumbráis a trabajar con compañeros de diferentes perfiles y culturas, lo que enriquece vuestra formación. El saber trabajar en este tipo de entorno es además una competencia muy necesaria actualmente en las empresas cada vez más globalizadas. Respecto al país de procedencia, os mostramos en primer lugar los países a los que a lo largo de los años hemos sido capaces de recibir estudiantes. Y en segundo lugar, los países de procedencia de nuestros estudiantes en los dos últimos cursos. Habitualmente, el 50% del estudiantado suele ser español y el otro 50% fundamentalmente de Latinoamérica, aunque también tenemos de otros países, por citar algunos, China, Mozambique o Marruecos. La formación académica de origen también es muy diversa. Os mostramos la de los estudiantes de los últimos 3 cursos. Algo más de la mitad provienen de ciencias sociales, de ADE, economía, negocios internacionales, finanzas y contabilidad, TADE o turismo. Y el resto, un cuarto aproximadamente, del grado en matemáticas y el otro cuarto de diversas ingenierías, destacando la ingeniería industrial. Respecto a las salidas profesionales del máster, se agrupan en 4 grandes bloques: estrategia de la empresa y procesos de internacionalización, área de tecnología y sistemas de información, planificación de la producción y el área logística, que incluye gestión de almacenes, gestión de inventarios, gestión de demanda y transporte y distribución, entre otros. Los puestos de destino de nuestro estudiantado se encuentran en grandes y medianas empresas y en consultoras, algunas de las cuales os mostramos en la transparencia. Como el máster se imparte en horario de tarde, permite realizar de forma simultánea prácticas en empresa. De esta forma se puede terminar el máster con una formación dual. Así, por ejemplo, el curso pasado 2020-2021, el 80% de los estudiantes de primer curso trabajó en algún momento y el 75% seguía trabajando al final de ese primer curso. Todo ello cuando solo aproximadamente el 12% trabajaba al comenzar el máster. El curso pasado, el 2020-21, nuestros estudiantes realizaron prácticas en más de 30 empresas o entidades pertenecientes a muy diversos ámbitos, como podéis ver en el listado que os mostramos. También hemos querido mostraros algunos puestos que han ocupado o ocupan actualmente nuestros egresados, según la titulación de origen. Así los hemos separado por egresados en matemáticas, en ingenierías y en ciencias sociales. En los listados podéis ver los cursos en los que él o la estudiante cursó el máster y la empresa y puesto que ocupó. En el caso de las ingenierías y también en el área de ciencias sociales, os mostramos la titulación de origen. La formación académica que os hemos mostrado la complementamos en el máster con una serie de actividades que son especialmente bien valoradas por los estudiantes todos los años y que os proporcionan otro tipo de competencias que pensamos que os serán útiles para tener éxito en vuestra empleabilidad y futuro profesional. Estas competencias las alcanzamos con diversas actividades. En primer lugar, durante el curso impartimos una serie de seminarios en 3 ámbitos diferentes de formación transversal, de gestión empresarial y de investigación operativa. Con ellos aprenderás a comunicar, a ser creativo, a liderar y a saber trabajar en equipo, especialmente con los del primer ámbito, pero también con el resto, porque en su mayoría se imparten de forma muy práctica.
Todos son impartidos por profesionales externos especializados en el tema y que provienen de la empresa o de otras universidades españolas. Durante el curso también se realizan diferentes visitas a empresas de la Comunidad Valenciana. Estas visitas te permitirán conocer nuestro tejido productivo. También es una de las actividades que más valoran nuestros estudiantes, porque os permiten conocer de primera mano cómo están trabajando las empresas de nuestro entorno, qué problemas tienen y qué metodologías aplican para resolverlos. En la página web del máster puedes echar un vistazo a las noticias publicadas sobre seminarios y visitas, que además realizan nuestros estudiantes. Uno de los principales objetivos y preocupaciones del máster es preparar a nuestros estudiantes para su salida al mundo laboral. Dentro del contenido formativo del máster se ofrecen prácticas curriculares. Pero desde hace 4 años el máster comenzó un proyecto pionero, el itinerario profesional. Los estudiantes que lo realicen terminan el máster con una experiencia profesional de 1.400 horas remuneradas, mediante la realización de prácticas y TFM en una única empresa. Este itinerario también ayuda a los estudiantes a financiar el máster. El itinerario es voluntario y para acceder a él hay que pasar el proceso de selección de algunas de las empresas interesadas. Dura aproximadamente 1 año. Comienza el segundo semestre del primer curso y termina en el primer semestre del segundo curso. Os mostramos en estos 4 años las empresas que han participado y aquellas que finalmente, después del proceso de selección, contrataron estudiantes. La Facultad de Economía cuenta con un programa pionero, el Club de Mentores. El Club de Mentores pretende establecer un nexo de unión entre directivos de prestigio en nuestro entorno empresarial y estudiantes de másteres. A los estudiantes que participan en el club se les asigna un profesional miembro del club que actúa como mentor. Y este acompaña al estudiante hacia su inserción laboral, dándole soporte y guiándoles en sus actividades. En nuestro caso, contamos con 19 mentores con una gran experiencia profesional dispuestos a acompañarte en tu camino hacia esa inserción laboral. Si estás pensando en una carrera investigadora, hacer un máster oficial te da posibilidad de acceder a los estudios de doctorado. En concreto, el máster te da acceso a los programas de doctorado de estadística y optimización y al programa de doctorado en dirección de empresas. Toda la información que hemos estado comentando en esta charla, junto con la descripción completa de los contenidos de las asignaturas, puedes encontrar en nuestra página web. La página está muy actualizada y a ello nos ayudan nuestros estudiantes, pues ellos hacen las reseñas de las visitas y seminarios como os he comentado antes. También podéis encontrar los TFMs que se han leído en los últimos años y la opinión de diversos egresados y egresadas. Contamos también con un grupo cerrado de LinkedIn solo para estudiantes, egresados, profesores y profesionales del máster, donde podemos seguir en contacto profesional unos con otros. Por último, contamos con una página de Facebook abierta a todo el mundo, donde también publicamos algunas de las actividades que vamos realizando. Cualquier duda que te surja, estaremos encantados en ayudarte. En nuestra web tienes a tu disposición un formulario para enviar cualquier duda o comentario que nos quieras hacer llegar, o también puedes hacerlo directamente a los emails de contacto que te mostramos. A finales de mayo solemos organizar una charla informativa online, cuya fecha se anuncia en la web del máster, pero también puedes escribirnos y te avisaremos. Gracias por tu interés en nuestro máster.